Nuestro invitado de esta noche es el apreciadísimo y respetado Belarminio Ramírez Morillo, académico, abogado, politólogo, escritor, consultor, polemista de la República Dominicana y en la época de la agrafía, autor de 30 libros, lo consultan por doquier, tiene un desenfado oral que yo digo que en otro lugar podría ser arriesgado, pero él cuida mucho su prestigio, su entrega y su preparación, y hoy nos honra con su presencia para pasar la página y para hablar ya no del día después, sino casi del mes después. Belarminio Ramírez estuvo muy activo en la campaña, analizando encuesta, analizando propuesta y abriendo las perspectivas que ya el día 19 de mayo pasado se convirtieron en realidad. Belarminio, bienvenido, de verdad, en nombre del canal de Yulisa Céspedes, su querida estudiante, y todos nosotros nos sentimos honrados con su presencia, porque me dijeron que usted iba a buscar como el reposo del guerrero durante un tiempo. No retirada, pero sí esperar que concluya este periodo gubernamental y que comience el otro. Y por ahí comenzamos, Belarminio. Da la impresión que el presidente tomó posesión de su segundo periodo sin concluir este. ¿Qué le parece? Bueno, pero primero te agradezco, Carmen, el privilegio que me concede de hacer este programa contigo, y espero que mi alumna Yulisa esté bien. Siempre está bien esa muchacha. Para mí es un privilegio compartir con ustedes. Este proceso ha sido interesante, muy interesante, porque se está cerrando un ciclo de la política dominicana y están haciendo otro ciclo. Pero además acabamos de salir de una campaña electoral donde hubo un cambio de conducta, comportamiento y de valores, y estamos emergiendo a una sociedad que tiene un cerebro y un corazón social, donde las cosas que eran malas en el pasado ahora no son malas. Desde mi punto de vista, yo 10 días antes de las elecciones me puse a analizar un inventario, pues yo siempre me adelanto a los procesos. La mayoría de la gente estaba enfocada en el día de las elecciones. Ya yo estaba revisando 10 días antes el liderazgo joven que había emergido en todos los partidos, en que tenemos que apoyar el sistema democrático a partir de ahora. Porque la partidocracia colapsó y pereció, y los partidos ya no tienen cura. Cuando los partidos caen, es como un edificio. Los partidos eran la columna del edificio. Ahora tenemos que reemplazar a las columnas partidos por la columna líderes, actores. Y eso solo podemos hacerlo con los jóvenes que emergieron, siempre y cuando se mantengan inspirados en la política y tengan el propósito de ser líderes integrales. Porque aquí hay un problema muy serio planteado, o sea, los partidos colapsan, los liderazgos envejecen, el nivel de confianza y de credibilidad en los políticos va en picada, muy acelerada, una juventud que en más de un 80% no votó. O sea, esto es como una bomba, que en cualquier momento se desbarata todo, y los académicos tenemos una responsabilidad. Yo estoy observando el comportamiento y la conducta social y vengo dándole seguimiento a los actores políticos desde los años 90 del siglo pasado. Entonces, la tregua a mí es una tregua de 2 meses para terminar mi estudio, porque no me gusta estar en la televisión repitiendo lo mismo. Cuando yo termine ese estudio de conducta social, de pensamiento social, y tengo una descripción clara de la democracia que tenemos y de la ruta que vamos a transitar, entonces vengo de nuevo con frecuencia a todos los medios de comunicación. Doctor, usted ha adelantado que la partidocracia de alguna manera fenece o está muriendo en la República Dominicana, y de una manera poco usual suya dice que hay un nuevo liderazgo. Si decimos nuevo liderazgo, necesariamente no le vamos a atribuir virtudes a ese nuevo liderazgo. Pienso en senadores nuevos, en diputados nuevos, en alcaldes, en jefes de distritos municipales, que en sus comunidades son cuestionados, pero de alguna manera respetados y seguidos. ¿Qué nos dices? Bueno, lo que pasa es que el cambio de conducta
el cambio de valores hace que lo que era malo ya no lo sea. Por eso es una sociedad que dejó de asombrarse. Y esa es la nueva sociedad que tenemos. Yo como académico, yo soy muy seguidor de Daniel Goleman. Daniel Goleman dice en su libro La inteligencia emocional y el liderazgo consciente, que el académico de las ciencias sociales ahora en este mundo de la globalización y de la conectividad debe ser más observador que comunicador. Él dice, el académico debe observar más a la sociedad, prestar más atención a observar, para luego descifrar por qué la sociedad se está comportando de X forma y poder predecir una ruta de conducta social en perspectiva histórica. Eso es lo que yo estoy haciendo. Por eso yo dejé de criticar. Ya yo estudio y veo por qué cada quien actúa de X modo. Busco el motivo que tiene para ser así, el motivo de la sociedad para cambiar. Y entonces estoy en una perspectiva de la sociedad del futuro, de cómo va a caminar esto a partir de este momento. La mayoría de los académicos dominicanos están atrapados en el pasado. Es una comunicación muy crítica. Cuando uno analiza el clima de comunicación en República Dominicana, más del 80% de los contenidos es para crítica, para disgusto, para ataque, pero no para prospectiva. Entonces tenemos que entender a la gente, saber por qué la gente se está comportando de manera diferente. Y nosotros como personas de una generación más avanzada y que nos hemos formado, ver cómo podemos tener una influencia en la conducta de esa gente, sobre todo de esa juventud en los años venideros. Belarminio, sin embargo, ahora que usted habla de académico crítico o posiblemente de intelectual crítico, yo he notado durante estos últimos 4 años, o los pasados 4 años, una especie de ausencia de disidencia. Es como se decía en la década de los 30, como el poder ha ido subsumiendo a todo pensamiento crítico, y eso no le conviene a ninguna sociedad. Claro que no le conviene, pero lo que pasa es que la mayoría de la clase académica se quedó en el pasado y emergió una clase de influencer en el pensamiento social que están en los medios de comunicación. Entonces, cuando uno busca los años 90 y los años 80, uno busca los periódicos de más importancia y los canales de la época, y eran muy frecuentes los foros de los sociólogos, de los historiadores, de los politólogos y de los economistas. Ya eso se quedó atrás. La sociedad de la conectividad trajo otros actores de conocimiento, que son los que están en la radio y en la televisión, y ahora también en las redes sociales. Entonces, es lamentable que la generación que se formó para influir en el pensamiento y en la conducta social se quedara en el tiempo de los caudillos ilustrados y no optara por avanzar. Pero ¿por qué esa generación de académicos no avanzó? Porque se detuvo en la crítica. Por ejemplo, ahora mismo, ¿dónde está la juventud? La juventud está emigrando de Instagram a TikTok. Cuando yo hago una auditoría en TikTok, ahí si encuentro 1 o 2 académicos dominicanos es mucho, y ahí es que está la juventud, expresándose, hablando, subiendo contenidos, imágenes, ahí es que están sus ideas, su pensamiento. Entonces los académicos se estacionaron y se quedaron sentados, y la sociedad tuvo una evolución en educación, en conducta, en comportamiento, en flujo de información, y ahí que está el problema de la crisis de pensamiento, de la crisis de academia y de la crisis de intelectuales que vayan en la onda de estímulo y que aporten a la construcción de la nueva sociedad. Ahí hay un aspecto ya de orfebrería sociológica, porque esa juventud que usted dice que opina y que está en esas redes, fue una juventud formada hace 10 años, 15 años, y le dice poco, incluso el lenguaje como usted y yo nos comunicamos. Yo le llamo la generación del alofoquismo. Quiere decir que venían mal formados, mal instruidos, o que realmente los propios académicos sucumbieron ante la frivolidad, el inmediatismo y el miedo al ridículo, porque las críticas que hacen a personas como usted, a personas como yo, es que no nos entienden, hablamos un lenguaje distinto, sin embargo votan, Belarminio. Sí, pero el punto es que
los académicos dejaron de formar a la juventud y los maestros dejaron de formar a los estudiantes. Es un asunto un poco complejo, porque cuando viene toda esta globalización mediática, viene el internet, viene las redes, la niñez, la adolescencia y los jóvenes se están nutriendo no es de los académicos ni de los intelectuales, se están nutriendo de lo que encuentran en las redes sociales. Entonces ahí que se ha dado el desbarajuste. Ahora los académicos tenemos que realinear con esa nueva conducta para poder aportar algo y entenderlo. Por ejemplo, yo reviso diario los periódicos, los artículos de opinión. Aquí ahora mismo, Carmen, se está produciendo un contenido en la opinión de los periódicos, El Caribe, Hoy, Listín Diario, El Día, los principales periódicos, que es oro molido, diamante. Porque ahí es que estás tú, por ejemplo. Y cuando uno busca la generación, ahí están todos los de esa generación. Yo me puse a leer ayer, por ejemplo, un artículo de don Arturo Martínez Moya, una persona que yo admiro y respeto, sobre el gasto el año pasado. Dijo, en el 2023 la República Dominicana gastó casi 200 mil millones más que lo que le ingresó. O sea, hay una intelectualidad haciendo un aporte grande, pero hay una sociedad que no está degustando el aporte. Porque la misma intelectualidad está sirviendo el conocimiento por vías tradicionales a lo que la juventud no le interesa llegar. Entonces yo tengo que hablarle a la clase académica para que entiendan que ellos necesitan de un rediseño de marketing, porque el conocimiento solo es importante en la medida en que tú lo compartes y en la medida en que los demás se interesan en tu conocimiento. Entonces, aquí no hay solo que hablar de marketing político, marketing personal, aquí hay que hablar de marketing en sentido general, para que el académico y el profesional sepa comportarse en esta nueva sociedad de la interconectividad, donde hay que crear una imagen, pero también hay que generar una influencia positiva en los demás. Sin modificar el lenguaje ni el mensaje, no hay, sino metiéndose pero en hay eso. que adaptarlo. ¿Y por qué no se adaptan los otros a nosotros? Es que ellos no pueden adaptarse y Daniel Goleman es muy claro al respecto. Por ejemplo, a mí me dicen, pero Belarminio, ¿cómo tú vas, por ejemplo, a un barrio y preside una reunión de una junta de vecinos, juramento un club de madre en un barrio, y de ahí te vas, por ejemplo, me decían, a Funglode, que era una escuela de pensamiento, a una conferencia magistral donde estaban la élite de los juristas del país? ¿Cómo tú descesarte en un día? Me preguntaron varios. Digo, bueno, porque yo soy discípulo de Daniel Goleman y la comunicación tú tienes que adaptarla de modo que los receptores entiendan el mensaje, no tú para un aura de que tú eres más curta o más curto que los demás, que es el error que cometieron los académicos del siglo pasado, que ellos escribían para ellos. Bueno, un profesor amigo mío, sociólogo, mi maestro, que no voy a mencionar el nombre para cuidarlo. Yo siempre digo, pero ¿por qué que tú escribes esos libros que nadie entiende? Le digo, hasta a mí me da trabajo entender los libros tuyos. No, porque tú sabes, y él se vanagloria de ser discípulo de Juan Isidro Jiménez Grullón. Yo le digo, es que no es Grullón, es vos. Juan Bosch adaptó la ciencia a un lenguaje que llegó al pueblo. Los académicos tenemos que comunicar y los maestros ser docentes para que el alumnado entienda. Es nosotros que tenemos que bajar el lenguaje. La juventud de esta generación, formado por la influencia del internet y las redes, no pueden ellos evolucionar al pedestal donde estamos nosotros. Belarminio, ¿y el papel del Estado entonces? ¿Qué hace el Estado ante esa descripción del panorama antes de entrar luego en el asunto del liderazgo y la partidocracia, que no lo podemos dejar? Porque es que el Estado lo que hace es que se monta. El Estado va haciendo un monitoreo de pensamiento, porque el pensamiento es la antesala de la conducta. La conducta repetida es lo que define la cultura. Entonces, desde el Estado, desde los gobiernos, y en el Estado dominicano se le va dando un seguimiento al pensamiento social, por sectores, por nichos, por grupos, a la conducta social para luego ir descifrando lo que va a ser lo que es la cultura y los cambios que se van a dar en la perspectiva histórica. Yo espero que lo estén haciendo, porque desde hace 50 años, por ejemplo, los que estudiamos ciencias políticas, que somos de la vieja escuela, Carl W. Deuce, en su texto Los nervios del gobierno, plantea de que el éxito de la política, de la economía y de la evolución social depende de tú
adelantarte a lo que va a ser la conducta social. Por eso yo estoy muy enfocado en estudiar lo que dicen los niños, lo que dicen los adolescentes y lo que dicen los jóvenes, porque dentro de 10 o 20 años ellos van a ser lo que dirigen las familias, lo que dirigen las empresas y lo que dirigen todo. En base a lo que ellos comunican ahora, ya uno puede saber lo que vamos a tener dentro de 10 o 20 años. ¿A quién le habla el presidente Luis Abinader? Un liderazgo absolutamente diferente al presidente Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán Fernández. ¿Te habla a ti? ¿Me habla a mí? ¿A quién se dirige y para qué o para quiénes construyeron ese presidente? El éxito de Luis Abinader ha sorprendido a muchas personas, pero lo que no se dieron cuenta ellos es que Luis Abinader está más cerca del nuevo pensamiento, de la nueva conducta social, que Leonel y que Danilo y que Hipólito y que los otros. Luis Abinader es una marca más de este tiempo. Entonces él le habla a la sociedad de este tiempo, sin el maquillaje académico, sin lectura, sin maquillaje academia, intelectual. Se pone en la escena con una franqueza natural, que es lo que yo le digo a los maestros, colegas, que nosotros tenemos que dejar atrás los formalismos, porque es una sociedad que globalmente se ha vuelto informal. Pero es una construcción, Belarminio, de un producto. Es que él se colocó en la onda y él está bien asesorado. Él tiene muchos asesores de varios países y ellos lo que hacen es que ven la onda diaria y él se puso en la onda y a través de comunicando en las mismas redes sociales sobre esa onda, logró hacer una química que le hizo popular a niveles altísimos, que era lo que la mayoría de los académicos de la vieja escuela podían entender que podía suceder, porque se comete un error grave en ciencias sociales y en ciencia política, es en comparar. Cuando a mí me preguntan, dime Belarminio, ¿cuál es el mejor líder de este a este? Yo digo, no, es que no se puede comparar. Primero responden a épocas distintas, sociedades diferentes. Abinader no puede ser comparado con Danilo ni con Leonel, porque Abinader es presidente de una república dominicana distinta a la república de Danilo y a la república de Leonel. Con un partido creado para él. Exactamente, entonces son momentos distintos, son otros los tiempos, son otros los hombres, porque las épocas son otras. Entonces, entender eso es la clave. Ahora, viendo, porque yo lo que estoy en otra cosa, la mayoría lo que está en es buscar por qué pasó tal cosa, ya yo lo que pasó, pasó. Yo lo que estoy es enfocado en ver el futuro. Yo estoy enfocado en lo que es el paradigma del liderazgo de la democracia que viene. El perfil del elector dominicano por segmento, por edad, por clase social y por género, en el ciclo que viene. ¿Cómo tú explicas con esa evaluación que candidatos municipales y candidatos provinciales, que todo el mundo, todos los votantes, los electores, saben su presente, saben cómo adquieren sus fortunas, por qué los votan y por qué los respaldan? Bueno, porque es que la sociedad no le critica la forma como tuvieron la fortuna. O sea, por ejemplo, la mujer bonita, que esto está minado de mujeres bonitas, y que las mujeres están invirtiendo mucho en su belleza. Cuando una muchachona de esas se están moviendo en los parques y en la plaza y en las calles, todos los hombres lo que estamos embelesados, disfrutando de esa belleza que nos da la naturaleza, pero uno no se pregunta de que cuántas cirugías se hizo, quién se la hizo, ni quién se la pagó. Nadie se pregunta de eso. Entonces, es una sociedad, Carmen, cuando una gente llega y tiene riqueza económica, buen vehículo, mucho dinero, que llega a esos lugares de beventina, una ronda gratis para todos los que están bebiendo cerveza ahí en el colmadón. Le dan una ronda a todo el que está ahí, de parte de fulano, un aplauso y abrazo, que sí, la gente se chupa su cerveza, se la bebe, y la gente no le importa ni que cómo esa persona consiguió ese dinero. Ya esa es la sociedad. ¿Y por qué el discurso oficial es de ética y de transparencia? No, porque el discurso lo mantenemos nosotros. Nosotros tenemos nuestra generación con un discurso. Ahora, el gobierno que llegó con la transparencia como lema de su campaña, pero eso fue frente a una campaña muy bien diseñada
en contra de un partido que tenía 16 años en el poder y que se armó todo un muñeco de crítica y ellos se sirvieron de una transparencia, pero ya eso no va a ser tema de campaña casi en ningún país del mundo en el futuro. Eso pasó de mundo. Ya eso pasó. Mire, Belarminio, como consultor y consejero, que son categorías distintas de tantos hombres públicos y mujeres públicas, hay algo que necesito su opinión. Antes ustedes trabajaban tras bambalinas. Uno se imaginaba que alguien asesoraba a tal presidente, a tal político, a tal empresario. Pero parte de las novedades del abinaderismo es que su constructor de imagen va a los medios y ofrece los secretos. Incluso en entrevistas recientes el dominico colombiano ha dicho que hasta trajo un especialista en México que entró al closet, es como de una estrella de cine que nos están hablando, entró al closet del presidente y modificó colores, quitó corbatas, buscó el tamaño del pantalón. Yo sé por la amistad que nos une que usted no me va a decir jamás a quién asesoraba. Sin embargo, ahora eso es público. Eso es marketing también. No, en los códigos del consultor político, porque la consultoría política tiene código, ese es uno de los puntos que está prohibido. O sea, siempre el consultor tiene que estar detrás, claro, que nadie sepa inclusive quién está asesorándolo. Pero esa es una de las cosas que está cambiando, porque ese mismo asesor la semana pasada fue y dijo en un medio por qué dejó de ser asesor de Leonel Fernández. Eso se llamaba indiscreción antes, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con el doctor Belarminio Ramírez Morillo. Él va a completar esa reflexión. Un amigo común del doctor y mío decía, Belarminio, siempre hay que escucharlo. Y es verdad, siempre hay que disfrutarlo. Entonces, este destape de los asesores los hace más apetecibles, aumenta su cuota, porque cuando hicimos la pausa, usted mencionaba que el asesor dijo, yo asesoraba a otro y ofreció, es como sí, las confidencias del hecho. Dijo por qué dejó de asesorarlo. Eso es una indiscreción absoluta. No debió decirlo, porque ahí él pintó a Leonel Fernández como un enfermo patológico de poder. Él dijo que, lo que él le dijo a Leonel, eso mismo yo se lo dije, que tenía que irse a la pausa y disfrutar de su legado y ser un líder mentor. Él parece que se lo dijo distinto porque la relación entre mía y Leonel no era de cliente asesor, era de amistad, no había dinero de por medio. Era el académico dándole la mano a un liderazgo. El caso de él es de cliente, claro, plata. Entonces él le dijo a Leonel, relató, que debía como ya detener su aspiración a la presidencia, entonces que dijo que Leonel más nunca lo buscó y dijo inclusive que Leonel va a ser candidato en el 28. O sea, fue un comentario que no debió hacer, sobre todo de alguien que fue su cliente y con quien mantuvo buenas relaciones y le aportó grandes beneficios económicos también. A mí me pareció, incluso soñando con la ética, como aquel juego de nuestras infancias, la ética pelética, a mí me pareció que eso pudo haber disgustado al presidente de la República, porque si tú ofreces esas confidencias sobre un cliente anterior, puedes decir lo mío también, ¿no? No, yo pienso que si el principal asesor y estratega de Luis Abinader está en los medios, es porque Luis Abinader lo mandó. O es porque entiende que hay una debilidad del gobierno en los medios que tiene él que suplirla, porque este es un gobierno que le da mucho seguimiento a la información y a la comunicación. Y en la gobernanza de estos tiempos, una de las leyes fundamentales es producir noticias diarios que entretengan a la gente y que despierten interés de la gente. Parece que en un momento vieron que necesitaban ser reforzados por el consultor y lo pusieron en escena. La nueva política entonces indica que no tienes que conocer la cultura del lugar donde vas a colocar a tu cliente. Por ejemplo, la prisa del presidente, que el mismo día de la euforia por el más que reconocido triunfo, habló de modificar la Constitución y habló de un consenso que a mí me pareció inoportuno en ese momento, y los días subsiguientes han demostrado que era la agenda del presidente y no la de los demás. Y en segundo lugar, Belarminio,
¿Te sorprendió el triunfo de la Fuerza del Pueblo? Si podemos decir no, triunfo. Es que no, aquí solo ganó Luis Abinader en este pasado proceso. Luis Abinader fue un ancla que cargó a los candidatos a senadores del PRM y que el PRM dejó 3 plazas para la Fuerza del Pueblo. El PRM pudo ganar en la casilla del PRM las 32. El gran ganador fue Luis Abinader. Ahora bien, la oposición no quiso ganarle a Luis Abinader ni quiso ganarle al PRM, porque este es un gobierno, lo he dicho varias veces, que es un periodo que ha pasado sin presión social, a pesar de que se deterioró la calidad de vida de más del 80% de la población. Aquí no hubo una huelga en un barrio, ni siquiera. No. O sea, una oposición que está en ¿La droga tiene que ver con eso? Sí, todo va junto, en el confort. Ahora, es una estrategia de la oposición, porque es que en política en República Dominicana, los gobiernos caen no porque la oposición lo tumba ni le arrebata el poder. Aquí los gobiernos caen cuando se presentan crisis económicas, crisis sociales. Los gobiernos caen por división de su partido o por cansancio. Aquí solo hay una campaña electoral en el ciclo de la democracia donde la oposición tumbó al gobierno, que fue en 1978. Entonces esta oposición, viendo la forma en que Abinader llega, cómo se consolida en el poder, estratégicamente, porque eso nunca se va a decir, dijeron, este hombre va a gobernar 2 periodos y en el segundo periodo se quiebra. ¿Usted lo cree así? Bueno, es la estrategia de ellos. Esto es harta política, son cálculos, porque cuando un gobierno comienza, ahora, el Luis Abinader de hoy es distinto al del 20 cuando asumió. El Luis Abinader del 20 era el presidente candidato. El de ahora es el presidente que no es candidato. Por eso decir que no iba a reformar la Constitución, que no pretendía, es positivo, porque con eso él busca confianza y credibilidad en un momento en que tiene que abocarse a una reforma fiscal, que no es cosa chiquita. Eso le abre el pecho a cualquiera, hacer una reforma, nuevos impuestos, más impuestos, o reducir tamaño del Estado, un sistema clientelista y populista como el dominicano. Ahí necesita el apoyo de todos los actores de la sociedad y por eso dice, ya yo no soy candidato más. Pero él tiene su Congreso. Sí, pero que le habló a la sociedad porque para hacer lo que él va a hacer necesita apoyo y legitimidad social. El Congreso es algo rutinario y mecánico. Belarminio, 2 detalles importantes o 2 hechos quitaron el aburrimiento de la campaña. La posibilidad del debate, que fue responder preguntas, y la apuesta en el distrito. ¿Qué te parece el servilismo otoñal de Guillermo Moreno, que también cayó seducido por el encanto del presidente para caer estrepitosamente, ¿no? Luis Abinader está bien asesorado. Y cuando un presidente está bien asesorado, el consultor político trata de restarle enemigos mañana y sumarle amigos hoy. O sea, porque el dirigente está en el día a día, los consultores estamos viendo el futuro de los líderes que asesoramos. Guillermo Moreno tiene una patología y es que Guillermo Moreno está tranquilo, acumulando energía en su oficina, esperando el momento en que los grandes líderes caen para ir a tratar de destruirlo y hacer leña del árbol caído. Eso ha sido su trayectoria. Lo hizo con Balaguer, que siendo un muchacho lo hicieron ayudante del fiscal y estaba en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo siendo un muchacho. Lo hizo después con Leonel, que le hizo jueza 2 veces a la mujer. Le hizo a la mujer presidenta, directora de un programa de reforma de la justicia. A él lo hizo fiscal y al hijo de que se lo mandó a un organismo internacional y es enemigo de Leonel. Es lo que se parece como el alacrán. El alacrán tú lo alimentas, pero tienes que tener cuidado porque es que tiene que agredirte y tiene que morderte. Parece que a Luis Abinader lo asesoraron muy bien y le puso el caramelo de la candidatura a senador para ver si caía y cayó. Allá se lo consiguió como amigo de él y como amigo del PRM para toda la vida. Ya cuando el PRM caiga, Guillermo Moreno no puede ir a la Procuraduría a llevar expediente en contra de esa gente. Y si va a los medios de comunicación, no van ni siquiera a reseñarle la noticia. O sea, la estrategia fue envolverlo en el mismo paquete y que cuando ellos se vayan a la tumba, él se va con ellos a la tumba. Y fue una estrategia, un diamante de estrategia. ¿Lo pueden resucitar con algunos nombramientos?
que dicen que podrían... No, le dan un decreto, pero que ya lo destruyeron. Lo poco que él tenía para ser el verdugo, porque todavía le quedaba un poco de confianza y credibilidad social para ser verdugo. Al meterlo en esa campaña, como lo manejaron y lo envolvieron, ya ellos lo convirtieron en uno más de ellos. Ya ellos le mataron lo poco que a él le quedaba. Entonces, un decreto lo que haría es hundirlo más. Entonces, ¿usted no ve como fracaso que los más prestantes integrantes del abinaderismo repitieran "yo soy Guillermo" y fueran derrotados? Es que tenían que hacerlo para que él se sintiera bien. Pero el PRM siempre tuvo el propósito desde el 2022 de que el senador del distrito iba a ser este muchacho, Omar. También como un agradecimiento a Leonel, porque ellos son gobierno, porque Leonel lo llevó en el 20. Entonces, ahí hay una cosa, en política, Juan Bo decía, lo que no se ve más importante que lo que se ve. Y la gente sabia de los campos del sur, de donde yo vengo, dicen, el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. Y a Belarminio Ramírez Morillo quisiéramos tenerlo muchas veces más por aquí, pero él quiere repensar. Muchísimas gracias por esta participación en 55 minutos con Yulisa Céspedes.